Hola, bienvenidos al podcast de las buenas prácticas. Vamos a continuar con una serie de episodios que están relacionados al bienestar, la felicidad y la calidad de vida. Y bueno, tenemos un amigo invitado, nuevamente el doctor José de Jesús García Vega, que nos va a platicar un poco más, en esta ocasión, del bienestar financiero o bienestar material. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Saben que me da mucho gusto hablar de estos temas y qué bueno, como lo decíamos la vez pasada, que están en este programa, porque esto es parte de una tarea que todos debemos de llevar, que es que la gente aprenda de estos temas, porque a final de cuentas, entre más sepamos de estos temas, pues vamos a pasarla mejor, vamos a disfrutar más de la vida y pues bueno, si estamos aquí, pues vamos a tratar de disfrutarla, ¿no? Así es. Y bueno, ya en episodios anteriores estuvimos platicando un poco sobre las diferencias entre la felicidad, el bienestar y la calidad de vida. Y hoy queremos platicar un poco más sobre uno de los pilares o dimensiones del bienestar integral, que es la parte material. Y dicen por ahí que, es que hay muchas frases relacionadas al dinero, pero dicen que el dinero no compra la felicidad. El que dice eso es porque no sabe a dónde ir de compras. O es mejor limpiarse las lágrimas con dólares. Sí. Bueno, hay tanto que se ha dicho al respecto, ¿no? Hay otra que dice, bueno, si vas a llorar, pues mejor llora en un Ferrari que en un Volkswagen, ¿no? Y creo que ese es un tema que invariablemente surge cuando doy una plática acerca de felicidad, siempre surge el tema de la felicidad y el dinero. Y creo que no es ocioso. Yo creo que mucha gente tiene conflicto con estos dos temas. En general, la cultura nos ha dicho que el dinero pues es algo muy mezquino, una connotación negativa, pero al mismo tiempo lo necesitamos, ¿no? Y bueno, si retomamos la primera frase con la que empiezas, de que si el dinero compra la felicidad, hay estudios, y yo creo que esto es algo de lo interesante de los tiempos actuales, que ya hoy en día podemos hablar del tema de la felicidad, del dinero y muchos otros temas ya con datos, con análisis científico. Entonces, el dinero sí compra la felicidad, especialmente cuando los niveles de ingresos son bajos, ¿sí? Y tiene mucho sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo no tengo para comer y de pronto tengo dinero, me dan dinero, pues eso me va a hacer feliz porque voy a satisfacer una necesidad básica. Si mis hijos están enfermos o yo no tengo para la escuela de mis hijos y llegan los abuelos o los tíos y le dan una beca, pues claro que me va a poner feliz eso, ¿no? O sea, entonces, yo creo que hay una relación muy interesante que vale mucho la pena platicarla entre el dinero y la felicidad y una de las cosas que más creo yo que son más interesantes respecto a esta relación es este papel del dinero para cubrir las necesidades básicas. ¿Qué pasa después? Y esas necesidades, doctor, ¿cuáles podrían? O sea, ¿cómo puedo yo saber si puedo lograr ser feliz? ¿Qué necesidades serían así como cruciales? Bueno, claro, todo esto es subjetivo, ¿no? O sea, a lo mejor para nosotros, pues una necesidad básica es pues una casita, un carrito para los adultos, que los hijos vayan a la escuela, salir de viaje 1 o 2 veces al año, o sea, la comida, las medicinas y todo eso. Eso pudiéramos pensar que son nuestras necesidades básicas. Para una persona con más carencias, pues a lo mejor la vivienda y la comida y la salud es lo más importante, ¿no? Si nos vamos a otros niveles, pues las necesidades básicas van subiendo, ¿no? O sea, no sé si ustedes vieron la serie de Billions, en donde pues se habla de la gente que se maneja en Wall Street, en Nueva York. Platicando, uno estaba tratando de convencerlo de que trabajara con otro y le dice, pues es que tienes que trabajar conmigo,
Porque, a ver, ¿cuánto dinero te queda? Bueno, pues desde la liquidación que me dieron me quedan como $30 millones. ¿Ya hiciste cuentas? La educación de tus hijos, el departamento en los Hampton, las vacaciones aquí. Estás quebrado con $30 millones. ¿No? Entonces, ciertamente para algunas personas, pues eso no es mucho. Ciertamente dicen que mientras más tiene uno, más gasta. Así es, así es. Ahora, el tema de no compra la felicidad es porque ya cuando tienes satisfechas esas necesidades básicas y sigues trabajando por dinero, para tener más dinero, pues ahí ya no compras más felicidad. ¿Sí? No, y de hecho nos lo explicó, o sea, el bienestar integral está compuesto por 3 dimensiones, 3 componentes, que nos platicaba del banco de 3 patitas. Exactamente. La parte física, la parte emocional y la parte material. Exacto. Financiera. Entonces, si nos enfocamos nada más en la parte material, si estamos nada más trabajando por el dinero, pues vamos a descuidar las otras dos, ¿no? Entonces, eso es algo que debemos de tener muy presente. ¿Hasta dónde voy a trabajar para poder comprar mi felicidad? ¿Sí? Entonces, ahora, la puedes comprar con dinero, pero también la puedes comprar con salud física, la felicidad. ¿Sí? Y la puedes comprar con salud emocional, ¿sí? Claro. Que más adelante hablaremos de eso. Entonces, el dinero sí compra la felicidad, especialmente cuando hablamos de niveles bajos, ¿no? Ahora, si me permiten, aquí hay un tema también que es muy interesante, que es el rendimiento del dinero para producir, o la capacidad del dinero para producir felicidad. Cuando estamos en niveles bajos, el dinero tiene muchas posibilidades de producir felicidad, ¿sí? A medida que vamos avanzando en el nivel de ingreso, el dinero aporta cada vez menos felicidad, ¿sí? Una vez que tenemos las necesidades cubiertas, pues el dinero ya no nos sobra, tal vez no nos sobra, pero ya no aporta más felicidad, ¿no? Entonces, a esto le llamamos en economía los rendimientos marginales decrecientes. ¿Qué quiere decir? Que al principio es mucho y luego poco, y probablemente hasta que llegue cero, ¿no? Ayer platicaba con mi hija que dice que va a llevar ahora cálculo. Entonces le decía, bueno, pues mira, vas a llevar cálculo diferencial y vas a ver derivadas y demás. ¿Y qué es eso, papá? Entonces yo le explicaba precisamente esto y le decía, imagínate una parábola en donde pues vas teniendo más dinero, más felicidad, hasta que llega un punto en donde alcanzas tu máximo. Tal vez hay un límite. Si tienes más dinero, probablemente empiezas a tener menos felicidad, porque ahora vas a tener que cuidarlo, el rendimiento que te está dando, que no te vayan a robar. O sea, llega un momento en donde más dinero te puede causar problemas, ¿no? Entonces sí hay esta curva en donde alcanzamos un máximo. Se han hecho estudios, por ejemplo en Estados Unidos dicen que alguien que gana $80,000 al año, un estudio así lo indicaba, ¿no? Y alcanzó su máximo. Entonces ya ganar más de $80,000, pues ya como que nos estamos metiendo en camisa de 11 varas, ¿no? Tiene sentido eso y lo que anteriormente decía, para poder concluir para muchas personas que si el dinero es malo. Cuando socialmente tenemos ejemplos, o sea, por ejemplo, generaciones como las nuestras, que crecimos viendo el Chavo del 8, en donde el chavo que era pobre, pues era bueno. Sí. Pero Kiko, que venía así con un poquito más de posibilidades, o Ñoño, que era hijo de la renta, eran los malos, ¿no? O sea, como socialmente esos mensajes. Sí. Sí, y debemos de tener mucho cuidado, ¿no? Porque en realidad no es que el dinero sea malo, ¿no? El problema es que a veces sí nos dejamos llevar por esta ambición y porque aparte el dinero es muy convertible en placeres, ¿no? O sea, sí, es que es lo que yo iba a comentar, o sea, como te da tranquilidad y obviamente compras las necesidades para satisfacer tus necesidades básicas y después de más, ¿verdad? Las que tú creas que son básicas, de alguna manera la gente suele abusar de esto y luego pues quieres como que también satisfacer necesidades emocionales a través del dinero. Yo creo que eso es lo que a lo mejor estaría pues equivocado más bien, ¿no? Utilizar el dinero para satisfacer alguna necesidad emocional.
Hay gente que compra cuando se siente triste. Claro. O no saber diferenciar entre cuál es la necesidad y cuál es un deseo. Y cuál es un deseo. Exacto. Eso es lo que te platicaba en la Sí. mañana. Me acuerdo de mis hijas que estaban chiquititas y una maestra tuvo a bien decirles preguntas filtro antes de querer comprar algo o pedirle algo a sus papás. Pues, ¿realmente lo necesito? Y si lo necesito, ¿realmente lo puedo pagar? Sí. Porque a veces no tenemos ni para pagarlo, pero uno no lo deja queremos. de desearlo. Claro, esas son preguntas muy válidas, ¿no? ¿Realmente lo necesito, lo puedo pagar? Y realmente el precio que está ahí justifica el valor que me va a dar, ¿no? O sea, y ahorita hablabas de precio y de valor, y eso yo creo que es bien importante. ¿Cuál es el tema con el dinero? Muchas veces pensamos que necesitamos mucho dinero, pero en realidad lo que necesitamos es estabilidad financiera, ¿sí? O sea, ¿qué es estabilidad financiera? Pues tener los recursos necesarios para cubrir nuestras necesidades. Eso es estabilidad financiera, ¿no? O sea, y a veces esto tiene que ver inclusive con las empresas, ¿no? Que a veces los empleados nunca van a estar satisfechos con su sueldo, nunca. O sea, en todas las encuestas de satisfacción laboral siempre vamos a tener este problema, ¿no? De que el sueldo es de lo peor evaluado, siempre. Pero lo que pasa es que no tenemos el cuidado de hacer esta pequeña precisión de que no necesitas más dinero, necesitas estabilidad financiera. Y estabilidad financiera tiene que ver con gastos e ingresos, ¿sí? Entonces, el principio básico es no gastes más de lo que ganas, primero. Ahora, tienes que gastar. Tenemos que gastar todos, o sea, todos tenemos, porque tenemos que comer, tenemos que vestirnos, tenemos que ir a la escuela, tenemos que pagar el doctor. Pues queremos ir al cine, queremos ir de viaje, o sea, tenemos gastos, ¿sí? Y ahorita decías tú una clasificación muy interesante que son necesidades y deseos. Las necesidades hay que cubrirlas. O sea, yo tengo que pagar la mensualidad de la renta, tienes que pagarla. O sea, esa es ahí no hay de otra. Eso es no negociable. El deseo es donde nosotros tenemos que hacer un pequeño análisis, ¿no? Y a veces, convenientemente decimos que lo que deseamos lo necesitamos, y no es cierto. Entonces, eso es bien importante, ¿no? Que nosotros hagamos esta reflexión acerca de los deseos y las necesidades. Oiga, doctor, es que sí nos queda claro que el dinero puede ser un reductor de estrés y de ansiedad, porque todo el mundo lo sabe, cuando tenemos problemas financieros, tenemos problemas relacionados al estrés. Claro. Y eso nos impide concentrarnos en otras cosas. Así es. A lo mejor nos impide perseguir el bienestar físico o concentrarnos. Hay un ejemplo muy que creo es como el huevo y la gallina. O sea, dicen que ponerse a dieta o que tener un régimen más sano de alimentación y buscar la comida orgánica y el huevo de la gallina que creció en la granja feliz. Todo eso es más caro. Entonces, cuando uno va al súper y busca ese tipo de alimentos, se da cuenta de que en realidad sale más caro. Entonces, como que es una guerra y un conflicto interior que genera mucho estrés. Entonces, ciertamente nos queda claro eso, que es un reductor de estrés y de ansiedad. ¿Cuáles serían algunos consejos prácticos para poder llevar a cabo el hecho de que nuestras finanzas estén sanas y que nos den o estabilidad, o hay personas que lo llaman libertad financiera? O sea, una cosa es tener estabilidad financiera y otra cosa es tener la libertad de tomar las decisiones que quiera, o sea, que necesite y que quiera llevar a cabo. Sí, una vez que tenemos esta estabilidad y que tenemos un fondo, para eso tenemos que ahorrar, ¿verdad? Tenemos esta libertad para poder manejarnos y tenemos la posibilidad de reducir el estrés. No podemos decir, y yo creo que es muy difícil pensar en que vamos a eliminar el estrés de nuestras vidas por siempre y para siempre, porque eso es algo inherente y las cosas van cambiando y eso lo vamos a tener. Pero sí podemos nosotros trabajar en generar una estabilidad. Y aquí me gustaría regresar a los 3 elementos del bienestar.
físico, material y emocional, ¿sí? En los 3 ámbitos necesitamos tener una estabilidad para poder reducir el estrés. Cuando hablamos de problemas físicos, pues si tenemos problemas físicos, y ahorita nos comentábamos de que tienes un problema, una contractura y no puedes correr, no puedes, o sea, eso te genera estrés, ¿sí? Sí. Porque tienes una deficiencia en tu físico. Lo mismo pasa con el dinero, ¿sí? Si no tienes lo suficiente para poder desarrollar las actividades que a ti te gustan, pues entonces pues vas a estar pensando, ¿y por qué yo no puedo hacer esto? Y luego te comparas y luego, pues, y hoy con las redes sociales, pues está peor, ¿no? ¿Cómo llegamos a esa estabilidad financiera? Pues siguiendo algunas reglas, ¿no? Sencillas. Acabamos de platicar una, ¿sí? Que es, tus ingresos deben ser mayores o cuando ya muy, muy apretado, iguales a tus egresos. Saliendo tablas. Saliendo tablas, que batallamos, no todos los meses para salir tablas. Tal Shahar platicaba en una de sus charlas que Sócrates decía que el saber bien es hacer el bien. O sea, cuando tú conoces lo que está bien, vas a hacer el bien. Y él dice, no es cierto, o sea, que me perdone Sócrates, ¿verdad? Pero no es cierto, porque nosotros sí sabemos muchas cosas, pero no las hacemos. Sabemos que tenemos que comer bien y no lo hacemos. Sabemos que tenemos que hacer ejercicio y no lo hacemos. Entonces necesitamos unos empujoncitos, ¿no? Unas ayudaditas. ¿Qué pasa con el ingreso y el gasto? Sucede. O sea, sabemos que no debemos de gastar más, pero pues tenemos la tarjeta de crédito. Y le damos a la tarjeta de crédito, ¿no? Y luego empezamos con el pensamiento de que, bueno, si no lo disfruto hoy, ya para eso trabajo, ¿verdad? Y cuando esté viejo, ¿para qué me va a servir? Y empezamos no me voy a llevar nada. Empezamos a hacer unos razonamientos a nuestro favor, pero en realidad, ¿qué nos puede ayudar? Pues nos pueden ayudar los presupuestos. Digo, y seguramente ustedes van a traer por aquí a alguien que les platique con más detalle todos estos temas, pero el presupuesto es clave, ¿sí? ¿Cuáles van a ser mis ingresos mensuales? ¿Sí? ¿Cuáles son mis gastos? Llevar un registro de los gastos del súper, de la luz, de los celulares, del transporte, la gasolina. ¿En qué se va el dinero? Es increíble que cuando haces un presupuesto tú dices, ¿no es posible? O sea, yo no tenía idea de cuánto gastaba. O sea, y este es mi ingreso, o sea, estoy apretado, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tenemos que hacerlos para poder tener una estabilidad financiera. Tenemos que pensar en el ahorro. En el ahorro porque nunca faltan los imprevistos. Se te ponchó una llanta, se te deshizo una llanta y tienes que comprar otra. Ya fueron 2,000, 3,000 pesos. Chocaste y tienes que pagar el deducible. O te caíste y tienes que operarte. O sea, una cuestión de salud física o una cuestión de material o algo, de repente te cae dinero extra porque hiciste un trabajo y pues qué padre, pero eso no es habitual, ¿no? Eso tienes que considerarlo como algo esporádico. Entonces, ese tipo de análisis te ayuda a la estabilidad financiera, pero sobre todo tienes que tener esta idea, ¿sí? Proponerte, tengo que tener estabilidad financiera. ¿Necesito más dinero? Pues tal vez sí necesitas más dinero, pero a lo mejor necesitas ser un poquito más ordenado con tus gastos. ¿Okay? O filtrar más lo que queremos y lo que necesitamos. Exactamente. Diferenciar los deseos de las necesidades y decir, bueno, o sea, voy a cumplir con mis deseos, pero no todos los días. A lo mejor lo dejo para el fin de semana, ¿verdad? O sea, me voy a dar un lujito. Ok, date el lujo, pero no todos los días. No todos los días. Todos los días, porque si no, o sea, de repente pues se me antojó, no sé si ustedes sean de los que van a estos cafés caros, pero hay quienes dan todos los días, o sea, y son 60, 70 pesos por una taza de café. Sí. Entonces, ok, o sea, si tiene el presupuesto. Sí. Y ese doctor, que a mí me pasa que con mis amistades que de repente vamos a hacer una reunión tranqui,
así dicen, en casa de fulanita. Como es en casa de alguien, pues es como que la percepción de que no vas a gastar, pero pues no, ya implica pues que si el taxi, que porque obviamente sales en la noche, que si hay que comprar comida, o sea, no, y se va haciendo. Sí, le vas sumando. Se va sumando, no. A nosotros nos gusta, a mi hija le gustan las raspas. Y hay unas raspas allá por la colonia, cerquita de su casa. Y y están muy sabrosas, con frutas y toda la cosa. No digo el nombre, pues si no van a... pues si no, luego les cobro. Y entonces, sí, vamos por las raspas, hija. Pero no son baratas, o sea, son mi mujer, ella y yo, 200 pesos. ¿No? Y, ay, papá, sí, 3 raspas, ¿no? Y entonces de repente, ay, papá, podríamos ir lunes, miércoles y viernes a la raspa. Yo, oye, mija, o sea, son 600 pesos nada más. O sea, ya es parte del presupuesto. O sea, 600 pesos, pues mejor vámonos a cenar o qué sé yo, ¿no? O sea, pero si no te das cuenta, si no lo registras, pues se te va el dinero, Sí, muy está rápido. como mis hijas que saliendo del dentista, como vienen adoloridas, me piden la nieve. Sí. Pero esas nieves de acá del norte que están así copadas, no son tampoco baratas. Toma. Pues me sale la consulta más la Más la nieve. Sí. Mejor quédense los dientes así como están. Sí. Pues es que volviendo al tema del fondo de emergencia o de tener un fondo para el retiro, ¿no? O sea, generaciones que no vamos a tener una pensión, estar pensando en ese tema reduce el estrés y reduce una ansiedad de algo que todavía no ocurre. Exacto. O lo que platicábamos hace un momento, cuando sucede una tragedia o un imprevisto, todavía acompaña esa escena dolorosa que hay que enfrentar con la preocupación de no tener el dinero si no tenemos un fondo para ese tipo de imprevistos. Exacto. Entonces todavía se hace más difícil enfrentar esa situación. Y es entonces cuando entendemos que, claro, el dinero no compra la felicidad, pero sí aporta mucho. Sí, ¿no? Y yo creo que es algo que tenemos que entender, es algo que tenemos que recordar siempre, que el dinero es un recurso, no lo es todo, y eso yo creo que también tenemos que ser muy conscientes. El dinero no lo es todo, el dinero no es algo que por sí solo nos vaya a dar una buena vida. O sea, el dinero es muy importante, pero el dinero necesita complementarse. Lo mismo, las relaciones sociales, la salud física por sí solas no son suficientes, ¿no? O sea, son condiciones necesarias, pero no suficientes. Entonces, en la medida que vayamos entendiendo el papel del dinero en nuestra vida y en nuestra felicidad, pues va a ser más fácil llevar una buena vida. Lo que nos decía al principio en los otros episodios que abordamos, doctor, preguntarnos para nosotros qué es el bienestar, o qué es lo que nos aporta felicidad, qué es lo que nos aporta a nuestra calidad de vida. Exacto. Y entonces ir hacia ello. Y en la medida en la que nosotros nos hagamos esas preguntas y nos conozcamos, vamos a poder determinar mejor qué es lo que sí nos aporta en nuestra vida. Exactamente. Hay una frase ya para cerrar, doctor y Esperanza, que habla mucho sobre el síndrome de la apariencia. ¿No? Hay que evitar de gastar un dinero que no hemos ganado, las famosas tarjetas de crédito, para comprar cosas que no necesariamente queremos, para impresionar a gente que no necesariamente nos cae bien. O que ni nos hace caso, ¿no? Sí, eso es algo bien importante, ¿no? Y cuánta gente no lo hace. No sé si ustedes vieron una película que se llamó Keeping Up with the Joneses, así como que manteniéndose al nivel de los Joneses, de los Jones. Y eso es una frase en Estados Unidos muy común, que la gente quiere estar al nivel de otras personas, ¿sí? Entonces, en esta película es muy dramática porque hay una familia que se dedica a llevar una vida así como que muy glamorosa y llegaron a vecindarios y empiezan porque los
fabricantes les dan a ellos ciertos productos y los muestran para que otros los compren, ¿verdad? O sea, y entonces los otros dicen, pues yo quiero ser como ellos, ellos son muy exitosos. Y terminan gastando un dinero que no tienen, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Por mantenerse al nivel. De hecho, algo que me invitó a estudiar la felicidad, y creo que ya lo hemos platicado, fue un artículo del New York Times, y uno de los temas que venía ahí en ese artículo decía, Mr. Jones se siente muy feliz porque compró su BMW. Pero cuando se entera que Mr. Smith compró su segundo Mercedes, toda su felicidad se fue por la comparación, ¿no? Entonces, yo creo que esto también es un tema en esto del bienestar material. No tenemos por qué estar igual que los demás. O sea, y como tú dices, tenemos que hacer este análisis de lo que queremos, de lo que necesitamos, de lo que son los deseos, de cómo le podemos hacer para programarnos, y eso nos va a ayudar mucho, ¿no? Volvemos a uno de los principios básicos. La gente no es feliz no porque no pueda, no porque no tenga recursos, sino porque no sabe. Entonces, no se conoce, no ha hecho un análisis, y yo creo que estos ejercicios son muy interesantes porque la gente puede tomar estas ideas y reflexionarlas. A final de cuentas, todos vamos a tener nuestras propias ideas, pero si no las reflexionamos, no va a ser muy fácil, no va a ser fácil ser felices. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y bueno, ahí está la invitación a conocernos mejor, a preguntarnos qué es lo que nos aporta en términos de bienestar material o financiero, y ahora. Así es. Y no satanizar el dinero. El dinero es bueno cuando sabemos utilizarlo, cuando lo sabemos ganar, cuando lo sabemos administrar. Entonces, es una fuente de felicidad, nada más hay que echarle ganas, o sea, hay que hacer análisis, ¿no? Así es. Pues sin miedo, entonces. Así es. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Gracias.